Bueno, quiero que empecemos este video recordando algunos de los hechos que sucedieron en el año 2021, en ese estallido social en donde el entonces presidente Iván Duque utilizó a toda la fuerza pública de nuestro país para ejercer una completa represión y violencia en contra de los manifestantes, que en su mayoría eran jóvenes, que varios fueron asesinados por la fuerza pública, por la policía o por el SMAT, y que actualmente muchos de ellos siguen en libertad, no pasa absolutamente nada para ellos, o en el peor de los casos pagan unas multas realmente lamentables. Es decir, la justicia de nuestro país básicamente está diciendo que una vida tiene un precio de aproximadamente 18 millones de pesos, como el caso que vamos a ver a continuación, y que adicionalmente, pues frente a eso se pronunció Alfredo Mondragón, frente a esos hechos de violencia que le arrebataron la vida a cientos de jóvenes en nuestro país en el estallido social, de esos jóvenes que salieron a ejercer ese derecho, a manifestarse, a protestar en diferentes calles y plazas de nuestro país. Por eso quiero que empecemos con este trino del usuario José Miguel Vivanco, quien trinó en mayo del año 2021 lo siguiente. Él era Brian Niño Araque, 24 años. El 1 de mayo estaba participando en una protesta pacífica en Madrid, Cundinamarca. Una tanqueta del SMAT dispersó la manifestación disparando gas lacrimógeno directamente a los manifestantes. Un cartucho lo mató. Por esto ya se determinó que efectivamente un policía fue el culpable de la muerte de este joven, de Brian Niño. Pero lo más preocupante en realidad de todo esto es esa sanción que fue impuesta por la Procuraduría, esa Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, esa que por muchísimos años ha encubierto presuntamente a los char de ese tema de la corrupción en nuestro país, pero que ahora adicionalmente también deja ese precedente de que cómo es posible que un policía que asesina a un joven solamente va a pagar una multa de 18 millones de pesos. Por eso quiero que leamos una parte de este artículo de Infobae que menciona lo siguiente. Por muerte de manifestante durante el paro nacional de 2021 en Cundinamarca, mayor de la policía solamente pagará 18 millones de pesos. Defensores de derechos humanos y la familia de Brian Niño Araque consideraron como insuficiente la sanción impuesta por la Procuraduría. Totalmente, es increíble que entonces ahora una vida cueste solamente 18 millones de pesos, no haya una sanción mayor, no en este caso él sigue libre, no está privado de su libertad por asesinar a un joven en nuestro país. Esta nota menciona lo siguiente. El mayor de la policía, Carlos Javier Arenas, fue declarado responsable disciplinariamente por la muerte de Brian Niño Araque. La decisión fue comunicada por la Procuraduría de la Sala Segunda de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación, Olga Liliana Suárez, y contempla una multa de 18 millones de pesos. Esta decisión ha generado el rechazo de grupos defensores de derechos humanos, quienes consideran que esta decisión dejaría en impunidad los hechos de los cuales perdió la vida Niño Araque. El incidente ocurrió el 1 de mayo de 2021 durante las protestas del paro nacional en Madrid, Cundinamarca. En ese entonces, Brian Niño Araque recibió un impacto en la cabeza de un proyectil de lanzagases de 40 milímetros disparado desde una tanqueta antidisturbios, lo que fracturó su cráneo y causó su fallecimiento. El mayor Arenas, quien se encontraba en una tanqueta del SMAT supervisando los servicios de la policía, admitió haber disparado el lanzagases 3 veces. Uno de esos proyectiles fue el que impactó a Niño Araque, indicó El Espectador. Por lo anterior, la Procuraduría concluyó que Araque Arenas fue responsable del disparo. No tuvo supuestamente intención de causar un daño fatal, calificando su conducta como culposa. Claramente, hubo un revuelo total después de esta decisión, más que todo por los familiares, porque los familiares siguen indicando que efectivamente esto es una clara injusticia y que va a quedar impune. Este artículo menciona lo siguiente. Arenas solo enfrentará una sanción económica y no será inhabilitado para ejercer cargos públicos. Es decir, él va a continuar como si nada.
Esta decisión para la Organización de Derechos Humanos en Colombia y la familia de la víctima resulta insuficiente. Argumentan que casos similares han tenido resoluciones más severas, mencionando el caso del expatrullero del SMAT del Escuadrón Móvil Antidisturbios y que hoy es conocida como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Néstor Samuel Pacheco, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años por un incidente similar ocurrido en Usme. Las diferencias entre las sanciones impuestas en casos similares han generado controversia y denuncias de impunidad. Olga Liliana Suárez justificó la sanción basándose en la ausencia de intención delictiva por parte de Arenas y en el complejo contexto de las protestas violentas. Es decir, según Suárez, ella menciona que no hubo una intención de que esta persona, de que este mayor de la policía quisiera asesinarlo, pero pues finalmente asesinó al joven Brian. La defensa de Arenas argumenta que el disparo se realizó como parte de las actividades propias del servicio y bajo una situación de extrema tensión. Esa es la excusa. Mientras tanto, la representación de las víctimas buscan llevar el caso a una segunda instancia para obtener una sanción que consideren más justa. El fallo ha causado indignación entre los defensores de derechos humanos y la familia de Brian Niño Araque, quienes continuarán con su lucha por justicia. Concuerdo totalmente con la familia, que claramente es un hecho realmente lamentable, pero que sobre todo es preocupante darse cuenta de que algunas personas, algunos mayores, algunas personas que pertenecen a la fuerza pública de nuestro país continúen impunes, pero que adicional solamente tengan que pagar unas lamentables multas para, en este caso, resarcir el daño que le hacen a una familia, pero adicionalmente a la vida de un joven, que claramente no va a resucitar, que claramente no va a volver a vivir y que es un daño completamente irreparable. Por esto, el gobierno, por este y otros casos, claramente el gobierno del presidente Gustavo Petro pues anunció que se debía crear una comisión para esclarecer todos esos crímenes cometidos en contra de varios jóvenes en medio del estallido social. RTBC publicó el siguiente video y yo quiero que ustedes lo escuchen antes de irnos a las declaraciones de Alfredo Mondragón, el representante del Pacto Histórico, en donde incluso desmiente algunas de esas menciones que hace la oposición y el uribismo de este país al decir que los manifestantes fueron vándalos, que asesinaron gente, que asesinaron policías, que quemaron policías, cuando claramente eso no fue así. Escuchen ustedes este reporte de RTBC. Hay esperanza de justicia en Cali ante el anuncio del gobierno nacional de crear una comisión que esclarezca los crímenes cometidos contra los jóvenes que participaron en el estallido social. Raúl Ramírez, usted nos amplía la información. Buenas noches. Vilma y televidentes, muy buenas noches. Yo los saludo desde el Boulevard del Río, en el centro de Cali. El anuncio lo hizo en las últimas horas un delegado del gobierno nacional en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. De inmediato, los familiares de los jóvenes asesinados durante el estallido social reaccionaron con alegría. Hablamos con Laura, la señora Laura, la mamá de Nicolás Guerrero, Laura Guerrero, la mamá de Nicolás Guerrero, un joven asesinado en el norte de Cali durante el estallido social. Ella ha dicho que esta comisión les llena de esperanza porque se pretende, sobre todo, conocer la verdad y, ante todo, que los victimarios paguen por estos crímenes cometidos. También hablamos con Berenice Zeleita, una defensora de derechos humanos, quien el 10 de mayo pasado, en un evento realizado con el presidente Gustavo Petro, le hizo esta propuesta al mandatario nacional. La buena noticia la dio el delegado del gobierno en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos recibido la orden del señor presidente de impulsar una comisión de la verdad que ayude a esclarecer los crímenes que sucedieron en el marco del estallido social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca. Para Laura Guerrero, la madre de Nicolás Guerrero, un grafitero asesinado en el estallido social, la comisión deberá romper la impunidad que cobija a los homicidas de muchos jóvenes. Nosotros somos alrededor de 33 casos mortales, de víctimas mortales, y solamente 4 hayan llegado a audiencia y otros 2 estén arrancando. O sea, eso no puede ser, no hay ninguna captura. Estamos en el mismo escenario en el cual se actúa frente a los jóvenes. Hay por lo menos unos 10, 12 procesos de jóvenes en juicio, pero es asimétrico, es decir, cuando se trata de victimización de los jóvenes y victimarios que pueden estar o en el escenario de fuerza pública o en otros escenarios, evidentemente yo diría que la impunidad en este momento es total. Y estos grafitis recuerdan los rostros de los jóvenes asesinados, solo esperan que la comisión llegue de la mano con la justicia. Ahí escucharon ustedes algunos de los familiares de esos jóvenes que fueron víctimas de esa represión del entonces presidente Iván Duque.
esa represión de Duque que dejó efectivamente varias personas muertas en nuestro país. Y por eso quiero que ustedes escuchen las declaraciones de Alfredo Mondragón frente a esta comisión que busca efectivamente esclarecer todos esos hechos de violencia que se dieron en el estallido social del año 2021 y que, como lo mencionó una madre allí en esa noticia que ustedes acabaron de ver, una madre de las víctimas, no hay acusados, no hay personas detenidas, no hay absolutamente nada. Entonces, escuchen ustedes atentamente lo que menciona Alfredo Mondragón. Bueno, mira, yo creo que en Colombia ha estado atravesada durante décadas por la violencia y es un flagelo que pareciera que hay todo tipo de impedimentos para superarlo. Y un elemento de la violencia es que para poder superarla y poder establecer nuevas relaciones de convivencia, pues es necesario garantías para que se diga la verdad de quiénes han sido los perpetuadores materiales, intelectuales y financiadores de estas violencias, porque particularmente en Colombia ha estado atravesada por el tema del narcotráfico, además, y todos estos grupos, digamos, criminales, y particularmente de grupos guerrilleros que consideraron que la manera de buscar ser escuchados y confrontar el statu quo era por la vía violenta. Todo eso ha degradado realmente en relaciones supremamente hostiles en la sociedad colombiana, y lo que se dice es que tiene que haber memoria para poder establecer quiénes han sido todos esos actores en los diferentes, digamos, componentes que puede tener la violencia y la historia en Colombia. Y este episodio, el estallido social, pues creo yo que se circunscribe en una especie de letargo durante décadas, de que el pueblo colombiano no se levantaba en contra de las injusticias, en contra de sus derechos sociales, y se levantó finalmente también en unas formas bastante fuertes, violentas, que ha dejado pues saldos muy lamentables, o dejó saldos muy lamentables de personas no solamente heridas, sino dejaron personas asesinadas. Pero también aquí hay un relato, entonces me parece importante decirlo, y es que cuando uno escucha a representantes del Centro Democrático... Escuchen atentamente lo que va a decir, porque estos son esos relatos, esa falsa narrativa, esos comentarios que siempre menciona la oposición en contra de los jóvenes que salieron a marchar en el año 2021, donde los tratan de paramilitares, de guerrilleros, de personas violentas. Escuchen ustedes. De otros sectores así de ultraderecha, normalmente quieren echar un mensaje diciendo de que las víctimas principales del estallido social fueron los policías. Incluso nos atribuyen a algunos de nosotros que haber quemado vivos a policías. Esos fueron episodios realmente lamentables y que se dieron fue en Bogotá, principalmente antes del estallido social, cuando asesinaron unos policías. Recuerden ustedes a un taxista que era un abogado pero que fungía como taxista, y que en la alcaldía de la señora Claudia López hubo una arremetida muy fuerte de la policía, y eso despertó una especie de reacción violenta de la gente por la indignación que le provocaba. De cuando efectivamente la policía asesinó a un señor en Bogotá y que todos los jóvenes, la ciudadanía se volcó en contra de la policía y en contra de los CAIs. Yo creo que muchos de ustedes pueden tener memoria de eso, en donde efectivamente quemaron varios CAIs la ciudadanía, que es claramente un hecho también reprochable, pero que se hizo en medio de esa indignación generada por ese actuar, por esa fuerza desmedida por parte de la policía. Pero en el estallido social se dieron muchas manifestaciones de rechazo a esas fuerzas autoritarias represivas, y el relato de quienes, digamos, rechazan lo que pasó en el estallido social, dicen que fue una arremetida de unos vándalos y criminales que fueron a quemar policías vivos, pero eso fue realmente la excepción. Situaciones de asesinatos de policías que fueron lamentables. En Cali, más que un policía quemado, fue un policía asesinado brutalmente y que apareció en el río Cauca. Pero en Cali fueron decenas de jóvenes asesinados a plena luz del día por vía de acción armada, e incluso en Tuluá un joven que le desmembraron su cabeza, o sea, y después lo atribuyeron como si fueran reacciones del narcotráfico, pero había sido un joven que al parecer había participado como en las manifestaciones. Todo eso queda en la incertidumbre, y en buena medida porque el señor Barbosa se dedicó básicamente a levantar una cantidad de acusaciones contra muchos de los jóvenes que participaron en la protesta, situaciones que nunca tuvieron consistencia en las investigaciones, y que muchos de esos jóvenes ya han salido, pero básicamente por vencimiento de términos, porque no hay consistencia en las acusaciones, pero les tuvo que pagar más de 1 año y medio de cárcel, a diferencia por lo menos de un Andrés Escobar, que todo el mundo lo vio armado en un momento de tensión de la movilización del estallido social, y él sí gozó el privilegio de estarse defendiendo por fuera de la cárcel, cuando muchos jóvenes, por no tener condiciones económicas ni influencia en el gobierno de Duque, ni en la fiscalía de Barbosa, pues sí les tocó pagar cárcel. Entonces quiero plantear todo esto para decir que, pues sí, el país necesita memoria y necesita conocer la verdad de toda la complejidad de lo que sucedió en el estallido social.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes al representante Alfredo Mondragón, donde efectivamente deja más que clara esa posición de desmentir a la oposición de nuestro país frente a esas falacias, a esas mentiras y a esa falsa narrativa de querer siempre estigmatizar a los jóvenes que salieron a protestar en medio de ese paro nacional del año 2021. Pero sobre todo esos privilegios de los que gozan todavía algunas personas como Andrés Escobar, que salieron así sin más ni más desmedidamente a dispararle a los manifestantes, incluso allí al lado de policías, que es lo más indignante. La policía estaba viendo cómo esta persona estaba haciendo uso de un arma de fuego en contra de los manifestantes y aún así no sucedió absolutamente nada, no ha pasado nada. Y como regalo, entonces algunos ciudadanos lo llevaron al Consejo de Cali. En este momento él es concejal y no ha pasado absolutamente nada respecto a esos hechos del paro del año 2021. Pues bueno, esperamos igualmente que la creación de esta Comisión de la Verdad, que el objetivo principal pues es esclarecer todos esos hechos de violencia, que se dieron en el año 2021 por ese estallido social, realmente sirva. Y sobre todo que ojalá las víctimas sean las beneficiadas, los familiares, las mamás, los padres de estos jóvenes que lamentablemente fueron asesinados vilmente por la fuerza pública de nuestro país. Entonces ahí escucharon ustedes al representante Alfredo Mondragón. A mí me gustaría, por supuesto, como siempre, leerlos a través de los comentarios. Cuéntenos ustedes qué opinan de esta Comisión de la Verdad, pero adicionalmente de esa sanción que recibió ese mayor de la policía de solamente pagar 18 millones de pesos por arrebatarle la vida a un joven en Madrid, Cundinamarca, en esas protestas. Así que los leemos a todos, igualmente invitados a que compartan este video, a que se suscriban y que por supuesto estén muy pendientes de todo lo que estamos publicando aquí en Al Punto, porque lo ideal es que ustedes siempre permanezcan informados claramente. Y adicional, pues ahí abajito les dejamos el número de Nequi para las personas que deseen aportar a esta causa de los medios alternativos para que podamos continuar ejerciendo esta labor periodística que hacemos todos los días aquí a través de Al Punto. A todos muchísimas gracias por llegar a esta parte del video y nos escuchamos pronto. Chao a todos.